Hoy estamos a 27 de septiembre del año 2024. El pasado 3 de septiembre del año en curso, del mes en curso también, hice un comentario titulado Paro camionero, paro de terroristas. Varios camioneros me llamaron para hacerme el respectivo reclamo y entre esos está el señor Gustavo Hernández, que me solicitó que por favor hiciera una aclaración sobre ese término de terrorismo de los camioneros, porque ellos no estaban asesinando, porque ellos no eran guerrilleros, ellos no estaban colocando bombas. Pues bien, le respondo en derecho al señor Gustavo Hernández lo siguiente. La palabra terrorismo proviene de la raíz latina terrere, y terrere significa miedo, temor, zozobra, amenaza, angustia, indefensión, subordinación. Eso es lo que significa la palabra, la raíz de terrorismo, viene de terror. Dentro del contexto del derecho se puede definir que hay varias clases de terrorismo. Entre eso está el terrorismo criminal, que es el que es cometido por las bandas criminales con unos propósitos muy personales, sacar ventaja. El otro terrorismo es el político, que es el uso de las vías de hecho, en este caso el bloqueo de vías por parte de un grupo social o de personas que se oponen al gobierno y a sus políticas públicas. Los señores camioneros estaban reclamando que no les incrementaran el precio del diésel, que les afectaba su actividad económica. Resulta que ese combustible hacía más de 56 meses no se le subía y estaba siendo subsidiado por parte del Estado. El otro es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado son los famosos crímenes de Estado que cometen los agentes del gobierno o del Estado contra políticos, contra sus enemigos políticos. Eso es lo que vemos en nuestro medio como el paramilitarismo, en el caso de Israel contra Gaza, contra el grupo islámico Hamas. El otro es el terrorismo virtual. El terrorismo virtual utiliza las redes sociales para infundir miedo, zozobra, amenazas, desinformar, causar pánico y ante todo pues polarizar el pueblo. Por ejemplo, en la pasada campaña del 2018 y en el 2022 decían que si votaban por Petro iba a acabar con la propiedad privada, que iba a quitar las casas, que le iba a quitar los carros, que si usted tenía dos casas le quitaba una. Y este tipo de desinformación es lo que se llama el terrorismo virtual. El pasado antes del 20 de julio también decían lo mismo, que Petro se iba a clausurar el Congreso, que iba a gobernar por decreto y que iba a empezar la expropiación en Colombia. La expropiación viene desde hace muchos años, desde el año 1936 viene la expropiación en Colombia. Y el otro terrorismo es el terrorismo psicológico, el bullying o el matoneo, que todos sabemos qué es eso. Y por último viene el terrorismo revolucionario, que busca, entre otras cosas, hacer unos cambios políticos, económicos, sociales, con el uso de las armas. En conclusión, cuando los señores camioneros bloquean las vías y no permiten el paso de enfermos en ambulancias, no permiten que una persona se movilice de un sitio a otro, no permiten que las personas vayan al trabajo o que muchas personas mueran allá en esos paros, como sucedió en el pasado paro camionero. Murieron personas, murieron cerdos, murieron pollitos. La carga que transportaban los pequeños agricultores se pudrió, se dañó. Entonces, si yo tengo que ir a una cita médica y no puedo asistir porque los camioneros tienen bloqueada la vía, pues simplemente eso se llama terrorismo. Yo no puedo alegar mis derechos o hacer valer mis derechos por vías de hecho, como el caso del bloqueo de vías, para vulnerar los derechos de otras personas. Los señores camioneros tienen derecho a protestar, claro que sí, pero por favor no perjudiquen o no nos perjudique a nosotros que no tenemos nada que ver con esto. Entonces, ¿qué tal los médicos hagan un paro y bloqueen todas las vías?
O los maestros hacen un paro y bloquean todas las vías. Seguro que a ustedes no les va a gustar y son los primeros en salir a protestar. Cuando los indígenas del Cauca bloquean la Panamericana, ustedes colocan el grito en el cielo. Entonces nosotros los ciudadanos de bien, los de a pie, no tenemos derecho a reclamar. Entonces, hago la aclaración de que terrorismo no es solamente el que utilizan los grupos al margen de la ley. Hay muchas clases de terrorismo. Y bloquear una vía y poner en peligro a un paciente porque se mueren en las ambulancias o se mueren en los buses, como hemos visto reiteradamente, pues eso es terrorismo. Entonces, espero que al señor Gustavo Hernández le quede claro cuál es el significado, el contexto de terrorismo desde el punto de vista jurídico, sociológico, filosófico y psicológico. Y espero de esta manera, pues, atender su inquietud, porque me dijo que si no hacía la aclaración, me iba a colocar una acción de tutela, porque estaba injuriando y calumniando a un gremio. Entonces, queda claro de que los señores camioneros tienen derecho a protestar. Eso es válido, la Constitución lo permite, pero no podemos perjudicar a las demás personas que no tenemos nada que ver con eso. Y por último, para los señores alcaldes y gobernadores, en especial a los alcaldes, cuando hayan bloqueo de vías, por favor utilicen el ESMA, porque el talón de Aquiles de los camioneros o de los que bloquean vías con vehículos son sus propios vehículos. ¿Por qué? Porque presencié un desbloqueo en la autopista norte en Bogotá, cuando llegó el ESMA y los señores camioneros no se querían despejar la vía. Entonces la policía empezó a echar gases lacrimógenos y en el boleo del gases lacrimógenos empezó la pedrea, porque hay gente que es saboteadora, no le gusta la policía. Empezó la pelea y cuando empezó el boleo de piedra y que rompieron el panorámico de un camión, enseguida se despejó la vía. Para todos, un feliz día. Soy Víctor Julio García Rodríguez, periodista de Noticias de la Orinoquia.